Soy Maite Cantero y esto es Gente Local, un video podcast para redescubrir el mundo a través de otras miradas. Hola a todos, bienvenidos a este espacio que es Gente Local, un espacio donde vamos a aprender un montón de cosas con cada uno de los invitados que vamos a tener en este espacio. Hoy tengo a una invitada muy especial, amiga. Ella es Margarita Baena. Margarita es ingeniera textil, Magister Business Administrator de el INALDE. También es Magister en Ingeniería Textil y Papelera. Es PhD en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Esa es como la presentación corporate. ¿Qué más eres tú? Alguien que no sabe casi nada. Pero que quiere aprender Porque de uno todo. estudia y se da cuenta que no sabe, Ni mierda. pero ni mierda. No, yo creo que una apasionada de hacer cosas con muchos fracasos encima, que eso me encanta porque además son como heridas de guerra. Y con sueños, cosas para hacer, o sea... Para inventarnos cosas. Total, para inventarnos, para construir, para pensar de otra manera. Qué Yo creo que lindo. ese es el resumen. Qué lindo porque es difícil, no a todo el mundo le gusta esa vaina. Es verdad. Te voy a contar una historia que no sé si te acuerdas. ¿Cómo nos conocimos tú y yo? No me acuerdo. Bueno. Mentira, yo sí me acuerdo. Sí, ¿qué te acuerdas? Con una empresa, ¿sí o Sí. no? Éramos emprendedoras. Sí. Sí, claro, que por supuesto. Para contarle a la audiencia, hace 15, No 16, más. sí, por ahí 18. No más. 18 años salió el primer programa de Cultura E Ajá. por la alcaldía de Medellín y yo tenía mi empresa, mi marca que se llamaba Gente Local, para que sepan el nombre de este podcast. Ah, sí. Era el nombre de mi marca personal, que hoy está mutando a otra cosa. Súper. Y ahí tú empezaste con la empresa Sí. WOMA. Contame de qué va WOMA, qué hacen. Así como mini podcast de 2 minutos. Sí. WOM es una empresa que nace porque nos damos cuenta que la innovación puede ser rentable, ¿sí o no? Además, hablar hace 20 años, porque yo creo que eso fue hace 20 años, Maite, hablar hace 20 años de innovación era como el canto a la bandera. Nadie tenía ni idea qué era esa vaina. Total. De hecho, yo me acuerdo que tuve alguna vez un contrato para trabajar en una marca de ropa interior y mi contrato decía que iba a ser E.T., extraterrestre, pero literal, tengo el contrato. ¿Puedo adivinar, Sara Sí. Lee? No, Ah. antes de eso. Ok. Su partner Ok. Made in Colombia. Ya. Y era traer proyectos de futuro a la compañía. Y después de eso me fui a Sara Lee Ajá. y me ofrecieron en la continuidad para montar un departamento que se iba a llamar cuerdas sin tornillo. O sea, la palabra innovación no existía en el radar. Pero empezamos a ver que la innovación, y entonces pues hicimos la propuesta de WOMA que nace para el sector mal llamado en esa época textil, confección, distribución. Pero ahí empezamos a trabajar, ahí nos conocimos, entonces WOMA era como el outsourcing de innovación para compañías en un momento muy complejo, porque si no se sabía que era innovación, era muy disruptivo, pero en un segmento y en un sector muy tradicional, que si hoy todavía sigue teniendo elementos tradicionales, imagínate hace 20 años. Imagínate que yo he conocido mucho ese tipo de modelos, hay muy poquitos, creo Sí. que hay muy poquitos en el mundo, Sí. como lugares que se centren en la experimentación, el testeo de o productos o servicios o tecnologías que se puedan aplicar específicamente en diferentes industrias, creo que Pues es que también. yo creo que el padre de eso, los padres de eso son IDEO en Palo Alto, que además son los que impulsaron en Stanford el tema de pensamiento de diseño, que nace en el diseño, pero que tiene un impulso grandísimo porque entonces se va al mundo de la administración, para una cosa que a los empresarios en general es dolorosa, equivocarse tarde y equivocarse caro, y entonces el pensamiento de diseño hace lo contrario. Claro, agilizar. Sí, equivóquese Barato y rápido, cortico y rápido. equivóquese barato, o sea, meta la pata todo lo que quiera porque es maravilloso, o sea, yo desconfío enormemente del que le sale a la primera y es exitoso a la primera, o sea, los grados y niveles de sostenibilidad económica son muy bajitos. Sí. Entonces, equivóquese mucho, pero equivóquese muy rápido, equivóquese muy barato. ¿Crees que el fracaso se entrena? Sí, y de hecho yo creo, en México hay
un lugar que se llama el Instituto del Fracaso. Espectacular. Sí, lo montó una vieja muy fuera de la caja y su pensamiento, su filosofía es, entrénate no necesariamente en el fracaso, que eso ya es una manera de vivir, porque en el día a día es que, a ver, si le aciertas a uno, por eso te sientes tan glorificado, pero detrás hay 30 cagadas, o sea, es imposible no equivocarse. Que eso es lo que tienen que aprender las empresas. Claro, pero tienes que generar cultura de fracaso, donde el fracaso no sea visto de una manera que te aísle, que te marque, que te excluya, sino al contrario, y eso también en las ruedas de negocio se ha empezado a ver de una manera muy interesante. Un emprendedor sin heridas de guerra no te va a garantizar resiliencia, no te va a garantizar muchas cosas que al final se necesitan. Claro, y además si vos no has fracasado, no sabes qué tanta proyección real podría tener un negocio, porque en papel, de primerazo, todo suena divino, todo suena divino, y mientras que si uno sabe que el emprendedor fracasa, y también me ha pasado a mí cuando escucho emprendedores, Sí. que uno dice, si este ya tiene un par de quiebras por ahí metidas, o de fracasos duros, emocionales, de cuestionamientos, tiene un plus que un neófito Sí, no y tiene. sobre todo que el emprendimiento no es un asunto, o sea, no es una carrera de tiempo, es una carrera de distancia. O sea, es una carrera en la que no es llegar rápido, sino aguantar lo más posible. Y ese aguante, porque no es que tengas una buena idea, que por supuesto hay que tenerla, no es que sea escalable, por supuesto, no es, pero sobre todo es la capacidad de permanecer en el tiempo sin que eso te quiebre emocionalmente, te quiebre en un montón de cosas. Debo confesar que mi primer emprendimiento me quebró emocionalmente. Claro. Y lo dicen los japoneses, que la relación con el dinero, un ser humano entre los 12 y los 16 años debe emprender, porque es el momento, desde el punto de vista de su etapa adolescente, que hoy la adolescencia se acaba a los 30, pero en esa formación de la parte superior frontal del cerebro, lo que haces es poder adaptarte muy rápido. Claro, claro. Hay Y son emprendimientos para el fracaso, que eso es lo bonito. Pero qué bacano, Sí, que claro. creo que es parte de lo que nos deberían enseñar, a permitirnos equivocar. Que creo que eso debería estar como Debería escuela ser una de las secundaria. cátedras de vida. Total, absolutamente Completa. de acuerdo. Margan, hay un tema Hay un en el que tú siempre me ayudas un montón. Sí, a ver. Justo ahorita en la presentación yo estaba diciendo que yo me consigo gente que me ayuda a traducir el mundo en cosas que yo no entiendo o que tienen otra perspectiva y con las que puedo conversar. Y contigo he aprendido mucho de métodos y metodologías de futuro, analizar mapas, cómo se entiende. Me gustaría que me contaras, uno, que ves de afuera que utilizas y que podamos hacer recomendaciones también para yo poner aquí en edición como dónde puede consultar la gente. Dos, si tú tienes tus propias metodologías y cómo las creas, o sea, cómo tratas tú de entender el mundo para poder saber hacia dónde va a ir la innovación para WOMA, para saber qué focos o proyectos de investigación deberías empezar como a abordar. Contanos un poquito cómo es, pues, cómo lo haces. Ese es un tema hiper espeluznante, Ay, porque me todo el fascina. mundo dice, vamos a hablar de futuro, entonces voy a saber lo que va a pasar, por lo tanto me voy a volver rico, por lo tanto, todo lo que tú quieras, ¿sí o no? O sea, Divino. la futurología le ha dado dinero a, ay, sin que nadie me vaya a criticar, o le ponen pito a esta vaina, pero a los gitanos, a los leedores de tabaco, ¿vale? Sí. Ahora, el futuro es, esta ya es una definición cosecha personal, pero el futuro es una construcción que se empieza a construir en el pasado. Que eso es la primera pregunta que te vuela la cabeza. ¿Y por qué? Porque el futuro son una cantidad de variables en toma de decisiones que actúan como respuesta o se corresponden con eso, ¿vale? Cuando uno estudia en el colegio física, física estática, física dinámica, lo que aprende es esa vaina, que si yo tiro un cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a caer, esa vaina no me va a quedar arriba, ¿cierto? Ojo, se puede quedar arriba si hay elementos que yo no conozco de ese escenario. Listo. Entonces tiene todo que ver con la cantidad de información y el conocimiento.
Entonces, ¿se puede descifrar el futuro? Sí, ¿vale? Se puede descifrar en función de las variables de hoy y la toma de decisiones. En ese orden de ideas, si tienes la capacidad de tener todas las variables en el sistema y hacer la combinación, perfectamente. La combinación lo puedes de información. decodificar, claro, porque es un elemento de codificación. Obviamente, dentro de ese elemento de codificación, y me voy a poner filosófica, que además me encanta, Adelante. está elementos como el libre albedrío, que en muchos de los casos son condicionados, pero en otros casos no. Cuando te refieres a condicionados, dame un ejemplo. Condicionados es, por ejemplo, que tengas un patrón de comportamiento y la decisión que tomas no se correlaciona necesariamente con un espectro de libertad, sino con un espectro conductual. ¿Listo? Ahí hay una condición que te va a hacer, pero de repente cuando estás tomando una decisión desde el conocimiento de un patrón, porque no tienes patrones, obviamente tienes elementos que te llevan a inclinarte hacia un lado y hacia otro, pero siempre vas a tener la opción de elegir. ¿Ves? Que ahí hago un speech. Hay un libro maravilloso que todo el mundo está recomendando, pero que es muy bueno, que se llama La generación ansiosa. Sí. Y en la generación ansiosa hay una cosa que es increíble, que a mí me trastorna. El problema de la generación ansiosa, no voy a decir cuál, la de hoy, es que la libertad se asume como posibilidad de elección sobre posibilidades. O sea, yo soy más libre en tanto tengo más posibilidades. O sea, si tengo más opciones, puedo elegir. Si tengo más opciones, el imaginario hoy es que soy más libre. Sí. ¿Sí o no? Es una creencia. Sí, eso es, para mí es un mito, porque yo no necesariamente necesito 35 tipos de champú en una misma categoría o marcas distintas para ser más libre. Porque la libertad de elección siempre te va a llevar a una renuncia. Y ahí es donde se genera la ansiedad. Y ese es el resultado de la generación ansiosa. El problema no es tener opciones, es que una elección siempre va a llevar a una renuncia. Y eso es construcción de futuro. Son una serie de elecciones con una serie de renuncias. Que es lo mismo que plantea ya en el mundo corporativo, un poco como la estrategia emergente, Sí, de total. hard choices, pues Exacto. como ser capaces de tomar decisiones teniendo en cuenta que nos vamos a perder de este escenario que visualizamos, pero que elegimos no caminarlo. Es que mira una particularidad, cuando nosotros estudiamos hace tiempito, el tema era que tú ibas a la biblioteca o apareció Google o los buscadores en carta y tú no tenías una única respuesta, tú tenías un montón de elementos y el proceso más denso, pero que te estructuraba tu modelo de pensamiento, era tomar decisiones sobre qué elementos tomar y cuáles desechar. Hoy el gran enamoramiento, entre muchas cosas, yo soy una enamorada de la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial te presenta una sola opción. O sea, tú lanzas una pregunta y refinando el modelo te dicen respuesta 1, respuesta 2, si eres de pago y si ya llevas como un tiempo. Pero de primerazo te va a dar solo una respuesta. ¿Vos pagas ChatGPT? Sí. No, vale la pena. En este momento, no sé. Sobre todo con lo que acaba de pasar el viernes, que sacaron el agente, pero no al Plus, que es el que yo tengo, sino al Pro. Ok, ¿vale? contá qué pasó el viernes. Que OpenAI, entonces, libera los agentes. Entonces, Los agentes personales, asistentes Sí. personales. Sí, asistentes de tareas. Ok. Fíjate que nosotros pensamos que un asistente es personal. No, yo puedo tener un asistente grupal. Pues en términos de quitarme esclavización de acciones en las que yo no agrego valor y que efectivamente la máquina puede hacer. Que eso es otro cuento para hablar un rato completo. Y es por qué la inteligencia artificial puede llegar a agregar mucho valor, que es un asunto que cuando leíamos Futuro, hace 10 años, lo veíamos súper claro. El modelo de esclavización es un modelo de desprendimiento de lo que fue una ventaja competitiva en un momento. Por ejemplo, si yo corría muy rápido o tenía mucha fuerza en piernas, me esclavizaban por eso. Si podía hacer muchas cosas con las manos, me esclavizaban por eso. Y la máquina ha venido desplazando esos modelos de esclavitud, vamos a decirlo así. Entiendo. Hoy cuando a ti te ponen a hacer una carta o un informe, a mí eso me parece,
porque eso no agrega valor, tú no estás agregando valor, tú estás haciendo un proceso netamente operativo. Entonces, todo lo que puede hacer un agente de IA es un acto esclavizante en tu proceso de trabajo. No me vayan a echar, por favor, mis jefes. Pero te entiendo el concepto, Total. o sea que hoy estamos transformando y delegando ciertas tareas a Que no la agregan inteligencia artificial, que me dan gastritis, que me dan ganas de vomitar solo No, pensar que las tengo que hacer. ¿Y por qué te da gastritis? Porque tú no estás hecha para repetir procesos. Los procesos repetitivos, por ejemplo, ahora que vengo de una etapa de trabajar con la Sierra Nevada, el tejido artesanal es un proceso repetitivo, pero cuando tú descubres que esto es una herramienta de su modelo de pensamiento, entonces descubres que no es la repetición, sino el modelo de pensamiento. Distinto a cuando haces un informe, que es un modelo repetitivo de aglomeración de información donde no estás agregando valor. Que esos son los informes de gobierno. Pues de Esos todas son las instancias. de no, todas las no, empresas. No quiero ser políticamente incorrecta. O sea, eso es una pérdida de tiempo. La papelería en la papelería, qué Total, difícil, total. qué difícil. Pero ahí la inteligencia artificial me parece pues como súper clave. Y creo que la inteligencia artificial también ya, y vuelvo a los mapas de análisis del sector, pues, o del mundo, de qué es lo que está pasando. Creo que la inteligencia artificial también está ayudando a detectar unos patrones que de pronto el ojo humano Total. no es capaz de percibir. Total, o sea, ¿qué es la maravilla? Hace 10 años no teníamos la capacidad o la disponibilidad tecnológica para analizar tantos parámetros, tantas variables y tanta conexión entre ellas que nos ayudara a tomar decisiones. Es un ejercicio súper interesante. Si tú llevas por lo menos un mes pidiéndole a ChatGPT, al que sea, unas acciones en tu vida cotidiana y al mes le pides un prompt donde le estás pidiendo que te descifre comportamentalmente, la respuesta es increíble. Y la pregunta es, ¿pero cómo sabe cosas de mí de las que yo no era consciente, que son reales porque hay evidencia? Y es un asunto de conexión de parámetros y lectura de esos parámetros para poder ver evidencia de comportamiento. Quiero preguntarte por fuentes que podamos consultar, un par, y también cuáles son tus parámetros para hacer análisis para tus ejercicios de innovación y prospectiva. Mira, lo de las fuentes en esta época de hiperdata es un tema muy complejo. Para mí hay una pirámide de fuentes. En la punta de la pirámide están todos aquellos que están haciendo investigación pura y dura, difícil de leer, pero donde hay el conocimiento, donde se está corriendo el conocimiento. Listo. Entonces, ahí es muy interesante ir a publicaciones indexadas. Son un ladrillo, ¿vale? Pero para eso también sirve la inteligencia artificial. Debajo empiezan a estar los divulgadores de esas fuentes. Es un poco lo que pasa con Harvard Business Review, que es un divulgador. Entonces tú encuentras en el artículo que habló por primera vez del Using Time o en el artículo que habló por primera vez de inteligencia artificial, encuentras una divulgación de lo que un montón de personajes en publicaciones indexadas tenían en duro, ¿vale? Y esa es muy divertida porque esa te da una idea de para dónde vamos. Luego está lo comoditizado, que lo comoditizado es lo mismo que dice el hiperciclo de Gartner, que es un espacio en el que ya hay unas aplicaciones, ¿sí o no? Entonces es cuando ya el éxito, esto también es cosecha personal, el éxito de la inteligencia artificial en esta época es porque si filosóficamente miramos las épocas de la humanidad, tuvimos una época de la bondad, tuvimos otra época de la verdad, y por eso a esta época la llamamos posverdad, donde era la búsqueda de la verdad, y hoy estamos en una época de la belleza. Entonces la imagen, la estética, las formas, es la forma de comunicación hoy. Fíjate que solo hasta cuando la inteligencia artificial te dice que te ayuda a producir imágenes, a retocar imágenes, a editar imágenes, Hacerte la presentación. tú le encuentras un uso y lo vuelves un hábito de consumo. Entonces, entender estos elementos de aplicación
es muy, muy interesante porque aquí hay nichos de negocio que nos interesan, entonces ahí uno ya entiende qué se está moviendo, pero además también entiendes cómo se está volviendo el cerebro del consumidor para ser altamente receptivo. Y luego debajo está lo residual, que lo residual es de lo que está llena las redes sociales, ¿vale? Ok. Entonces, fuentes arriba, indexadas, muchas. Ahí hay 3, Scopus, ScienceDirect, todo lo que tú quieras, ¿vale? Ahí lo que hay que tener claro es el driver de conocimiento que me interesa conocer. Sobre todo porque ahí en ese nivel creo que se desarrollan muchos conceptos y ahí se desarrollan unas conexiones que no se habían Y hecho sobre antes. todo los límites, Maite. Por ejemplo, computación cuántica es uno de los temas que está en la caída en el hiperciclo de Gartner, en la caída del desencanto. Porque, ajá, y entonces yo que compro en el supermercado que tenga computación cuántica, esa vaina no la tengo clara. Pero sí empiezo a entender los límites y para dónde vamos, ¿ves? Y luego los divulgadores, y entonces ahí sí mi full recomendación. Yo soy una fan de las redes sociales. O sea, de hecho, mi generación, todo el mundo le pregunta, ¿tienes TikTok? Ay, no, qué pereza, ay, no, qué mamera. Yo digo, parce, o sea, no hay divulgadores si entrenas bien el algoritmo que te den mejor información, cercana, divertida, corta, compacta, editada, todo lo que tú quieras, que en esa tipología de redes sociales. Claro. Entonces, ahí encuentras una divulgación o descubres unos divulgadores. Divulgadores, si tú quieres tener como un espectro hoy de contexto, un divulgador que te hable de economía, porque te va a decir hacia dónde va el sistema transaccional, un divulgador que te hable de ciencia, porque hay que entender los límites de hacia dónde vamos, un divulgador que te hable de tecnología, que te pueda decir esa ciencia cómo está convirtiéndose en soluciones, un divulgador que te hable de diseño, porque morfológicamente necesitamos saber qué funciona en el planeta y qué nos está haciendo engagement o enamoramiento, un divulgador que nos hable de filosofía, porque necesitamos hacer las preguntas fundamentales para poder saber ¿Esto cómo va a tomar sentido? total, y si nos estamos diferenciando del hombre de las cavernas, o si seguimos todavía con la misma problemática, pero cómo estamos abordándola hoy, tal. Y un divulgador que te hable de política, porque es muy interesante también entender ese asunto de gestión. Para mí, esos son como los para mí, tres Como grandes los drivers. ejes importantes. Exacto. Luego de ahí ya se bajan un montón de subtemas que en el mundo de las aplicaciones se vuelven nicho de negocio, pero estructurales en eso, esos 3. Entonces ahí hay varios que son bastante disruptivos que están tomando sentido. Taramona en España, por ejemplo, no sé si lo has No, escuchado. no lo he escuchado. ¿Quién es? Taramona es un divulgador, es un venezolano que se fue a vivir a España, toda su familia. Estudió teatro, como nuestro amigo. Y hoy es uno de los oradores en divulgación de tecnología y planteamientos del contexto. Uy, qué lindo. Es una particularidad. Entonces, él tiene uno que recomiendo, que es de los primeros que hace, que se llama Magia. Y entonces explica lo que es la magia versus lo que es un software, un algoritmo, perdón. Entonces, lo que es un hechizo versus lo que es un algoritmo y realmente el contexto filosófico de qué es hechizar. Bueno, entonces es un divulgador delicioso. En simultánea hay otro también muy bueno que se llama Marc Vidal, que es otro español, que es economista tecnológico, y entonces aquí empiezas a ver otro contexto ya más transaccional. Así hay personajes, Peter Jordans, por ejemplo, Jordan Peterson, es que siempre hago yo soy disléxica, ¿no? Entonces este personaje canadiense hace una lectura muy interesante de los movimientos económicos y sociales de las minorías y las mayorías. O sea, y tenés, pues porque yo, por ejemplo, me hago mucho las preguntas como quiénes son esos divulgadores que me pueden ayudar a entender ciertos temas a nivel latinoamericano. sí. Las redes sociales creo que Sí. es uno, pero como alguien que de pronto vos estés mapeando que nos esté dando un contexto más cercano como a nuestro mercado. ¿Quién te parece chévere? Hoy hay un encantamiento con el sur global, ¿cierto? Que entonces es como una mirada, un análisis. Yo creo que un divulgador, voy a decir una cosa que no va a gustar y que seguramente van a aparecer todos los haters, pero nosotros no somos, me van a matar, pero no somos creadores de fronteras. Exacto. Entonces, como no somos creadores de fronteras, es muy complejo
tener divulgadores propios. Estoy de acuerdo. Y en el trabajo que a mí me ha tocado hacer pues durante mi vida profesional, eso ha sido una de las cosas más difíciles de encontrar, como quién me ayuda a aterrizar esto o cómo no lo inventamos a punta de conversaciones. Total. O sea, se hacen ejercicios concentrados en el sur global. Si tú vas al laboratorio de MIT, hay muchos ejercicios de contexto, pero no hay quien, bebiendo de la fuente de las fronteras, construya, porque no somos generadores de esos límites de fronteras. Esa es una tristeza, es un déficit, pero algún día ¿qué podemos esa hacer? es la idea en Sí, el futuro. total. Otro, pues como profundizando un poquito como en el tema de la inteligencia artificial, a vos te fascina todo lo que está pasando y justo Sí, esta semana sí, me contaste sí. un poquito como ese impacto de la inteligencia artificial va a impactar como diferentes nichos, pero quiero saber cuáles son como los que te están cuestionando en este momento. La inteligencia va a cuestionar los procesos creativos, las profesiones del futuro van a estar muy cuestionadas gracias a la existencia de la inteligencia artificial. También, por ejemplo, el tema de la identidad, de los sesgos cognitivos que tiene también la inteligencia artificial, que son otros temas, no vamos a profundizar en todo, sino que quiero saber cuál es el que te está generando en este momento mayor curiosidad. Bueno, pues hay una pregunta que fue la que te mandé, que es la pregunta que me tiene así en modo obsesión máximo, que la pregunta tiene un planteamiento inicial muy especial y es, nosotros en nuestros bolsillos, bueno, yo me lo acabo de quitar, tenemos un aparatico, que además voy a hacer un paréntesis, ¿no te has dado cuenta que todos los aparaticos son cuadrados? Sí. O sea, la nevera es cuadrada, el horno es cuadrado, el televisor es cuadrado, la cama es cuadrada. ¿Por qué? Porque morfológicamente no es la más eficiente es en tipo panel de abeja, ¿vale? ¿Por qué es el frame un elemento cuadrado por rectangular? Vale, pero eso cerramos, eso es una pregunta muy rara. Pero, entonces tenemos un aparatico cuadrado que se ha obsesionado por ser liviano, muy versátil en temas de comportamiento funcional, ¿cierto? Y liviano para ser portable y cercano, ¿vale? Y Steve Jobs dijo y descubrió el mundo del touch, entonces que pudiéramos dominarlo con lo que nos encanta, que son los dedos, ¿vale? Ese aparatico nace y se vuelve una obsesión de consumo, una prótesis ya, es muy difícil encontrar una persona que no lleve uno encima, y lo tenemos en los últimos 25 años. Pero hace 2 años no es que nazca la tecnología, nace la aplicación de la tecnología de la inteligencia artificial. Como que se democratiza. Se le encuentra sentido funcional, lo que te decía ahorita. Solo hasta cuando puedo retocar imágenes digo, ay, esto me gusta. Y además cuando le puedo hacer preguntas y ay, esto me gusta, ¿ves? Okay. O sea, le encuentro un sentido. Que detrás de eso hay un diseñador que piensa esa funcionalidad para hacer ese hábito de consumo. Pero entonces, este surgir es hace 2 años. ¿Y a dónde lo ponen? En el aparatico que hay más cercano, ¿ves? Pero no es una forma diseñada para ese ente llamado inteligencia artificial. Entonces la pregunta, además no me la estoy haciendo yo, es una pregunta que en el mundo se la están haciendo. Y que no vamos a resolver acá. No, cero, es una pregunta que en el mundo se la están haciendo los diseñadores en mezcla con los desarrolladores de inteligencia artificial y en mezcla con los desarrolladores de los negocios de futuro. ¿Cuál es el cuerpo? Porque yo lo digo así, hoy la inteligencia artificial está en cuerpo ajeno. O sea, se prestó o se pidió prestado y arrendado un espacio de un aparatico que servía para otras cosas, para ahí darse a conocer e interactuar. Pero yo he de confesarlo, llevo 4 años con mi celular, 4 años, es un jugo de tiempo. Y está en la mala, o sea... Llevado. Sí, ya lleno de malos remiendos. Pero no voy a comprar celular, porque la promesa es que a menos de 10 meses vamos a tener una respuesta a eso, porque estamos en un punto de quiebre. El celular, que viene del mundo celuloide, que viene del mundo de la unicidad, es un asunto que fue hecho para comunicación portable en movimiento y otras funciones. Pero hoy el asunto es que necesitamos darle morfológicamente estructura
a una cosa que se denomina inteligencia artificial. ¿Vos qué pensás que se va a volver la inteligencia artificial? ¿En qué cuerpos posibles va a vivir en tu mente? No sé. No lo sé porque fíjate que en el mundo de los wearables, que todo el mundo piensa en eso, se ha llegado a muchas especulaciones. De hecho, hay un asunto súper divertido y es en Ibiza, que es la discoteca de Europa, ya hay sitios donde te ponen chip subcutáneo para que tú no tengas que pagar con la tarjeta, porque es una mamera sacar la tarjeta, pagar, para que te desprendas. No, y hay compañías que están metiéndole chips a los empleados para que esa sea su identificación, para que le abran las puertas de la oficina, para que sepan dónde está todo Pero el entonces tiempo. te voy a poner una radical. En el mundo del ocio, la pregunta que yo hago es, listo, nos vamos este fin de semana a Ibiza, ¿te lo pones? No. Listo. Ahora, tienes tu papá con demencia senil y hay una compañía en Estados Unidos, esta compañía fue muy disruptiva en su momento, ya no, Ángel de la Guardia se llamaba en traducción, que te pone un chip subcutáneo para que tú puedas monitorear y nunca perder a tu papá. ¿Se lo pones? Sí. Nada, ¿ves? Sí. Entonces, es la misma tecnología, los mismos usos dentro, pero funcionalidad, más bien, otro asunto que me apasiona hoy, la percepción de valor. Percepciones de valor completamente distintas. Total. ¿Ves? Entonces, eso es la inteligencia artificial. Yo digo que la inteligencia artificial es una, los modelos del machine learning, el conocimiento profundo, es uno, pero la percepción de valor es tan particular como tú la quieras ver. Entonces, y la funcionalidad, si genera para ti o no valor. Sí, depende de ti. Depende de ese libre albedrío. Total, y de lo que tú conozcas, o sea, de tu nivel de alfabetismo digital, de tu contexto y de lo que estás buscando. Por eso yo no creo en es una palabra que no existe, pero la tecnologización, no existe. Lo que existe es una adaptación de la tecnología a tu nivel de percepción de valor como humano, que es distinto, ¿ves? Entonces puede ser que para alguien sea hiperrepresentativo tener una casa llena de domótica donde todos los elementos se configuren bajo tu movimiento, pero hay quien quiere tener un espacio, vamos a decirlo, análogo, más caótico o en su biofilia, pero tener una digitalización muy profunda en sus finanzas porque no quiere entregar ahí como su tiempo. Entonces, fíjate que es percepción de valor individual. Entonces, ahí a mí me lleva a pensar que va a ser muy teso el que sea capaz de resumir todo en un solo aparato, como se hizo con el celular o con el smartphone. Creo que sería un proyecto demasiado ambicioso y pero sabe. Vienen trabajando, o sea, claro, pero en algún momento todo estará integrado, ¿o no? Pero fíjate, ¿o será elección de la persona? No sé. Es que, por eso es que es un momento, o sea, la primera pantalla de la humanidad es el televisor. Esa fue la primera pantalla. Y fíjate todo lo que tuvo que pasar para que una familia aceptara traer un aparato unidireccional que te determinara todo. Formas de pensar, horarios para comer, maneras de relacionarte, todo. Hiperdeterminístico. La gran pantalla de 1984, el libro, la telepantalla. Hoy lo que hay que lograr es hacer esa cuarta pseudopresencia. Ya no es pantalla, porque el tema de pantalla es una pseudopresencia. Jesús. Sí, es un asunto, por eso a la hora de obsesionar y explotar la cabeza, esa es mi obsesión por saber esto cómo va a acabar. No, y sobre todo cuando dices pseudopresencia, claro, uno sabe que el celular te está escuchando todo el tiempo. Y ya sabes que enseguida te van a salir. No, y Alexa, cosas. O sea, caigamos en Black Mirror, la última temporada. La señora esta de su asunto cerebral, dando publicidad todo el tiempo para poder subsidiar su tratamiento cerebral. O sea, oye, ese fue muy fuerte. Claro, pero no es lejano. O sea, es que es hiper probable, cercano, no tiene ningún elemento que uno diga, me estás contando algo irracional. No. Que tenga mi temor, como cuando me dicen en Ibiza, te voy a poner uno dice, uy, no.
mi cuerpo es puro, no quiero intervenciones tecnológicas. Hasta que tengas Alzheimer, corazón, y no te quieras perder. O sea, es un asunto de percepción de valor. Sí, y de timing de cada persona con el nivel de referenciamiento, con el Sí, nivel de la conexión con la alfabetización que tecnología, total. tengas. Total. Ya que estás Y con hablando... principios. O sea, porque también eso es. Hay cosas que uno dice son innegociables, que también son muy interesantes. Y la tecnología ahí tiene que aprender a convivir. Sí, cuando se cuiden como esos límites conscientes que uno pone como ser humano, yo quiero que esto sea hasta acá. Sí. Te entiendo el foco. Ya que tocas el tema de Black Mirror, Sí. a ti, a mí, tú y yo compartimos un gusto. El mundo superficial de la ficción. La ciencia ficción. Sí. Hace poquito una amiga me mandó como decodificando la ciencia ficción y lo que nos enseña sobre el futuro. De alguna manera, el cine, las películas, los podcasts, los libros que hablan de esos mundos hipotéticos nos preparan para el futuro, ¿cierto? Sí. Pero de una forma un poco más como a través de la cultura pop. Sí. Tú y yo compartimos muchos podcasts de ciencia Sí. ficción. ¿Por qué te gusta la ciencia ficción? Pues yo creo que también es una manera divertida de ver esa construcción de futuros. A mí del futuro lo que se me hace muy interesante son las decisiones que uno puede empezar a tomar hoy entendiendo los comportamientos que puede llegar a manejar mañana. De hecho, hoy, sobre todo en Asia y Europa, se está volviendo muy fuerte la construcción de disciplinas alrededor de diseño de futuros. Entonces, es un asunto ya muy de ciencia ficción, porque en mi época era más o menos repita procesos y logre inventarse algo que mejore. Hoy es diseñe el futuro para que usted diseñe la plataforma y el contexto de todo lo que quiera solucionar en un futuro. Como de trazar ese mapa, que Exacto. yo creo que por eso es tan importante y tan delicioso conversar sobre lo que no sabemos que va a pasar, total. porque uno dice, ay, pucho, ¿y uno qué haría en esta situación? Exacto. Y un poco eso es, vamos a decir, la primera herramienta por excelencia, que es el panel de expertos y la construcción de escenarios para poder trabajar futuros. Entonces, todo el contenido consumible en términos de audiolibros, libros, libros ilustrados, películas, tal, de ciencia ficción, de alguna manera son escenarios donde a mí personalmente lo que me encanta es entrar a explorar la certeza de esas variables y cómo esas variables decantan en elementos muy fuertes, ¿no? Que al final te van a poner en circunstancias complejas. Total. Pero es también como lo hacen en muchos oficios, la matriz de riesgo, el análisis de matriz de riesgo. Cuando total. vos tenés como, podría pasar esto, podría pasar, te ayuda a tener no mayor claridad, pero sí por lo menos un terreno un poco más claro. Sí, sí, no, y alimenta enormemente empezar a entender hacia atrás y hacia adelante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nuestra época hoy está atravesada por dos cosas que también me tienen en plan obsesivo, por los fake y la simulación, que además ahí hay una literatura muy vasta que te cuenta las diferencias entre lo que es falsear y lo que es simular. ¿Ves? Claro. Entonces esto es como si tú tienes un laboratorio y tienes en el mesón del laboratorio o en la cocina ingredientes. Entonces tienes la posibilidad de falsear, tienes la posibilidad de simular, tienes una generación incapaz de tomar decisiones, tienes una tecnología que te está mostrando opciones en modo único. ¿Qué sale de ahí? Porque al final es un poco eso, o sea, cuando haces escenarios de futuro, lo que haces es pones muchos ingredientes reales, fenómenos. Variables, criterios. Exacto, y empiezas a conectar. Que yo creo que ahí uno se puede pillar muchas cosas cuando escucha que hay en el mercado, como los podcasts o como las películas. Pero sobre todo en esto, los podcasts y las películas, lo que ves es lo que alguien ya hizo con esos ingredientes y te muestra un escenario de mezcla. Y tú dices, oye, mira, o sea, la esfera, por ejemplo. Entonces, en la esfera, ¿tú qué ves? Ves un escenario donde se plantea lo que dice Avi Loeb, que lo defiendo profundamente. Avi Loeb fue el director, creo que hasta el año pasado, del laboratorio de astrofísica de Harvard.
Y Avi Loeb lo que decía en su libro Extraterrestre, que además que esto lo diga un astrofísico de Harvard es muy fuerte, es la explicación del avistamiento en Hawái, ¿cierto? Y su conclusión es, no es una tecnología natural, ¿vale? Entonces, cuando tú ves la esfera, es este primer planteamiento pequeñito en un escenario de construcción global, político, social, y entonces la disputa en la esfera no es si esto es real o no, que además aquí ya hay un cimiento de alguna demostración, sino eso a dónde nos llevaría en esto. A mí ese podcast se me conectó mucho con La Llegada, ¿te la viste? Sí, claro. Brillante, el tema del lenguaje y el tiempo. Me parece espectacular cuando se plantea en la ciencia ficción, pero es cierto que hay como un hilo del que uno puede jalar por cada temática. Y lo interesante también no es solo el escuchar por escucharlo, sino el poder entender elementos, por ejemplo, entender que si nos enfrentamos a cambios de tiempo, nuestras percepciones de valor van a cambiar. Esos escenarios también lo que te ayudan a observar es cómo el movimiento de variables cambia las condiciones de toma de decisiones y por lo tanto cambia la transformación del escenario mismo. Ay, qué espectáculo. ¿Qué otro podcast recomendarías? De estos de ciencia ficción, no, los icónicos, o sea, yo creo que, pues y sobre todo, que además en modo latino, Caso 63 es como el padre de los padres. Yo empecé por Caso 63. Sí, pues, o sea, creo que la forma como estaba contada, que además era un reto grandísimo, porque era enfrentarse a un viaje en el tiempo sin caer en el cliché de otorgarle al personaje poderes extraordinarios, porque ese es el reto. Hay un asunto en la ciencia ficción cuando entregas unos poderes que argumentativamente no tienen de dónde asirse en ciencia, en tecnología, o desarrollas unos elementos que se construyen a partir de lo que efectivamente está pasando. Entonces creo que Caso 63 lo hizo muy bien, le dio una lógica muy coherente y le abrió a unos escenarios también muy potentes para otras cosas. Total. Otro que quiero recomendar yo, que me hizo reír montón, es Biotopía. Ah, sí, Ay, no, es que con Biotopía un poquito de humor me parece fantástico. Total, es que Biotopía es la comoditización Total. o la democratización de esas tecnologías. Hay uno que a mí me encanta. ¿Cuál? La firma de Dios. Habla un poquito de ese porque ese tiene una variable importante. En el mundo hay unas tecnologías y hay unos elementos gatilladores, ¿sí o no? Entonces, cuando tú ves Caso 63 es un tema de viaje en el tiempo, física, ¿vale? Y la herramienta de la pandemia, pues es una herramienta nada más, o sea, como un hilo conductor. Cuando tú ves Biotopía, entonces ves un elemento de realidades inmersivas. Cuando tú ves la esfera, ves un elemento de vida fuera del planeta. Cuando tú ves la firma de Dios, ves un asunto de biohacking o hacking genético, que ese es otro elemento, que es una pasión increíble, ¿no? Ese me da un poquito, porque lo entiendo menos. Pues no, claro. no como humana, me cuestiona mucho como a ese nivel. Claro, claro. Me parece difícil de entender. Claro, pero entonces es que ahí lo acabas de decir, maravilloso. Generalmente lo que no conocemos genera ansiedad. Y genera distancia y por lo tanto genera recelo, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa en el biohacking? Que en el biohacking queda clarísimo cómo lo que pasa en nuestro cuerpo, además es un asunto hiper, vamos a decirlo, de avanzada en términos tecnológicos. Hace poquito llegó al país la primera computadora cuántica, ¿sí o no? Entonces, hoy está en esa curva del hiperciclo de Gartner. ¿Quién es el dueño? Perdón. La Universidad de los Andes. Listo. Se la trajeron, ¿vale? Pues por lo menos los que la están administrando. Perdón, Universidad de los Andes, no sé si seas el dueño. Entonces, en ese hiperciclo de Gartner está en cresta de ola. Hoy todo el mundo está preguntando qué es y para qué sirve la computación cuántica, ¿vale? Y vamos a tener, como lo dice Gartner, caída y valle de desilusión, ¿ok? Pero cuando hacemos esta investigación de fuentes de conocimiento del límite, que entendemos que lo que pasa en las neuronas y en las células del cerebro tienen comportamientos hipersimilares
a lo que está pasando en la computación cuántica. Entonces, esta apenas se está decodificando, apenas se está tratando de volver pequeño, asequible. De hecho, la pregunta es, ¿podremos tener un computador cuántico portátil o casero? Pues hay unos retos en tecnología muy grandes, pero en el cerebro lo tenemos, ¿ves? Claro. Pasa más o menos lo mismo. Entonces el biohacking ahí se vuelve impresionante, porque lo que tú puedes hacer hackeando, por ejemplo, el cerebro, el recuerdo o la memoria, las emociones asociadas a la memoria, generan además una cosa que se llama huellas cerebrales, que eso es otro tema Que son como gigante. cicatrices. Son cicatrices que quedan en el cerebro, que además se demoran un montón en hacer recomposición. En unirse distinto. Y volvemos a la mesa de cocina. Pon en tu mesa de cocina simulación, fake o falsedad, realidad inmersiva, inteligencia artificial con una única opción Biohacking. y biohacking con recuerdos simulados o emulados para generar huellas cerebrales. Bueno, sale otro capítulo de Black Mirror. O sea, ahí no hay nada que hacer. Pues es como el siguiente podcast. Total, yo creo que aquí nos podríamos, o sea, aquí salieron por ahí 7 hilos para jalar. Pero siempre pasa eso. Siempre Total. nos pasa. Sí, siempre nos pasa y siempre hay unos hilos además de chismes Que ese es muy bueno. que son muy importantes. El Royal Salseo. El salseo, living, por la fantasía. Te quería agradecer, Márgara. No, a ti, Creo Maite, que aquí nos por la podemos invitación. quedar en serio mucho más. Gracias por abrirte, por enseñarme tanto. Siempre aprendo un montón. Construimos un montón. Eso es lo delicioso de una conversación. Es que uno tiene la posibilidad de construir. Total. Eso es lo que nos va a dar la inteligencia artificial. Aunque yo he de confesar que yo hago recorrido caminando de mi oficina a mi casa, cualquiera de las dos oficinas, siempre. Y me voy hablando con la inteligencia artificial. ¿Escrito o en voz? En voz. Yo todavía no he llegado a la exploración de voz. Y hice el experimento la semana pasada de voz y que viera mi contexto. Entonces me avisa en el semáforo, detente, porque vienen los carros. Tienes tantos segundos. Es una cosa... Por eso te digo, morfológicamente, ¿dónde vamos a meter la inteligencia artificial? No sabemos cómo va a ser. ¡Ay! Pero me asunto fascina. muy loco. Me fascina que podamos abrir eso para las personas que están escuchando este podcast. 2 preguntas. 1, ¿ustedes cuál creen que va a ser el cuerpo donde va a estar metida la inteligencia artificial y cómo vamos a interactuar con ella? Y pregunta más como de programa de televisión. ¿Cuál les gustaría que fuera esa forma? Okay. ¿Cómo se lo imaginan? Porque ahí es donde está la percepción de valor de cada uno. Divino. Yo quiero que sea otro ser humano, o yo quiero que esté dentro de mí, o quiero que esté por fuera, o Me quiero... encanta. Y 2, podcast, series, películas, libros que hablen de esos futuros posibles que ustedes creen que se acercan un poco a la realidad. Esperamos entonces que todos puedan comentar. Muchas gracias a ti por estar acá A ti, y Maite, gracias por a la ustedes invitación. por llegar hasta el final de este episodio. Nos vemos en el siguiente.